Y estamos hablando sobre la gracia de Dios. La gracia de Dios, que es el regalo de Dios. Es lo que Dios hace por nosotros, que es un regalo. La salvación es un regalo de Dios. Ahora, yo necesito un voluntario. Quiero hacer algo y necesito un voluntario. Si no, yo los obligo. Felipe, ok. Ok, pues ven Felipe. Necesito algo con que taparle los ojos a Felipe. Yo necesito algo con que, déjame, un paño de eso no será. No, ya eso no se usa. No hay por ahí. Una bandera. Le bajamos una bandera. Yo quiero que ustedes vean algo. Ay, bendito. Dame acá, mira, ya está. Va a parecer un talibán. Aquí. Se va a dar un calentón en la cabeza brutal. Ok. Dale, eso. Cierra los ojos para que no te dé con mirar. Hágame un favor, amárrenle esto aquí. Yo quiero hacer algo. Y dígame un favor, o cualquiera de los caballeros. Démenle 4 vueltas y lléveselo por allá un momentito. En lo que yo. ¿Ves algo, Felipe? No me hagas trampa. Ok. Llévate por allá una vuelta y le das 4 vueltas y lo dejas perdido en algún lado por ahí. Estamos hablando sobre la gracia de Dios y qué es lo que hace la gracia de Dios en nosotros. Y cuando nosotros hablamos de la gracia de Dios, tenemos que entender que es un regalo, es algo que Dios hace por nosotros. El hombre no tiene ningún tipo de mérito en lo que es la salvación. Toda la salvación, de principio a fin, es de Dios. Póngame cuidado acá, olvídese de Felipe, que Felipe ya mismo viene para acá. La semana pasada estuvimos hablando sobre la forma en que el hombre puede ser salvo. Es si Dios de una manera unilateral decide regalarle la salvación. Todos los hombres están perdidos, todos están perdidos. Es más, todos están perdidos. ¿Sabes qué? ¿Sabes lo trágico de esto? Que nacemos perdidos. Mira qué cosa, nacemos en un estado de pecado. Somos pecadores por naturaleza. Ahora bien, Dios, como el hombre ya falló a la misericordia, a la justicia de Dios, entonces lo que hace Dios es que para que el hombre pueda ser salvo, tiene que regalarle la salvación. Y yo voy a hacer algo, y yo le voy a decir que me traigan a Felipe, me lo den, que me lo enreden en uno de esos bancos por ahí. A Felipe me lo pongan en uno de esos bancos por ahí. Y Dios está en su trono alto y sublime. Dios está en su trono alto y sublime. Y ahora yo le voy a pedir a Felipe, que Felipe me busque, me encuentre. Yo estoy en algún lugar del templo. Que Felipe se levante de ahí y me busque. No, déjalo quieto porque entonces, déjalo, Irving, déjalo que él se tropiece, que se caiga, se rompa un brazo. Frío. Eso es un banco. Frío, muchacho, frío. Felipe está tratando de encontrarme. Y así es como el hombre está. El hombre está tratando de encontrar a Dios. En sus propias fuerzas, Felipe jamás va a poder llegar hasta donde yo estoy. Nunca, jamás. Porque está ciego, está muerto. Está muerto en delitos y pecados. Felipe nunca, escúcheme, nunca podrá llegar hasta donde yo estoy. Él podrá acercarse, pero nunca podrá llegar. Está frío, hijo. Frío. Como Felipe nunca va a poder llegar, lo que Dios hace es que entonces como Felipe nunca va a poder llegar, entonces viene Dios, baja de donde él estaba y llega hasta donde Felipe
y lo que hace es que le quita las vendas de sus ojos. ¿Me siguen? ¿Tú crees que yo estaba allá arriba? ¿Tú crees que me podías encontrar yo allá arriba, así como tú estabas? No, ¿verdad que no? Es imposible. Es imposible, gracias Felipe. ¿Sabes qué pasa? Que así es la gracia de Dios. Así mismo es la gracia de Dios. El hombre está ciego, el hombre está muerto, el hombre no puede llegar hasta Dios. Para que el hombre pueda llegar hasta allá arriba, tiene que Dios bajar hasta acá abajo y llevar a Felipe hasta allá arriba. La Biblia dice que Dios, Cristo, no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que vino a la tierra. Se hizo hombre Dios. El Hijo eterno de Dios se hizo hombre. Vino y murió por nosotros. Se hizo como uno de nosotros. Para que entonces nosotros pudiésemos llegar hasta donde Dios. El día de hoy queremos hablar sobre otro aspecto de la gracia de Dios. Y cuando nosotros vemos, ¿a cuánto están contentos que son salvos? Amén. Ay, bendito. Los que sean salvos. ¿Cuántos están contentos que son salvos? Ah, qué bueno. ¿Qué le viene a la mente a usted cuando usted ve versos como este? No sé si lo pueden leer bien ahí, pero dice, porque muchos son llamados y pocos son escogidos. Eso no le vuelve la cabeza a uno, ¿verdad que sí? Dice, quiere decir que al final del día Dios va a perder, ¿verdad o no? Mire el otro verso. Dice, Mateo capítulo 7, verso 13. 7, verso 13, sí. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Me perdí. Y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y son pocos los que la hallan. Usted no encuentra como que aquí Dios está perdiendo en el negocio. Como que en este negocio Dios la lleva perdiendo. Porque dice que son muchos los que se pierden y son pocos los que se salvan. Entonces, ¿cómo un Dios de gracia cómo podemos reconciliar esas dos ideas en que un Dios de gracia permita que los más se pierdan? ¿Cómo podemos reconciliar esas dos ideas? O sea, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de gracia, Dios es un Dios misericordioso, un Dios que es todo amor. ¿Cómo podemos entonces conciliar esas dos ideas de que Dios, siendo un Dios de amor, entonces diga, son más los que se van a perder que los que se van a salvar, son pocos, son muchos los llamados, pero los escogidos son pocos? Y nos sorprendemos de que tantos millones de personas, escúcheme mi hermano, millones y millones de personas se vayan al infierno. Nos sorprendemos por eso. ¿Cuántos se sorprenden? Yo me sorprendo, yo digo, caramba, es que van a ser muchos millones y millones de personas las que se van a ir al infierno. Pero ¿sabe usted lo que es verdaderamente sorprendente? Lo sorprendente en todo esto no es quién se va a ir al infierno. Lo sorprendente es que alguien logre salvarse. ¿Usted me siguen por dónde voy? Aquí lo sorprendente no es que porque el que se pierde porque es pecador. El que se pierde porque es un enemigo de Dios. El que se pierde es porque rechazó a Jesucristo. Pero el que se salva, ese que se salva, fue que se le regaló la salvación. Eso quiere decir que es más sorprendente que alguien llegue al cielo a que muchos se vayan al infierno. Mira lo que dice la Biblia. Lamentaciones capítulo 3, verso 22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. En el Salmo 130 dice Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Porque la verdad es que la sorpresa grande no es la gente que se pierde, la sorpresa es la gente que se salva. El hecho de que una persona se salve. Escúcheme, si Dios no salvara nada más que a una sola persona, Dios hizo un milagro que es sorprendente, porque todos los hombres están en pecado, pero hay una verdad gloriosa y es de la que estamos hablando, y dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y de eso es lo que estamos hablando. Pero esa gracia no solamente se traduce en la salvación, sino que la gracia de Dios se traduce en nuestro diario vivir.
Y hay personas que dicen, no, la gracia me salva, pero mis obras me mantienen. La gracia me salva, pero yo cuido mi salvación para no perderla. Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia en cuanto a eso. El día de hoy seguiremos hablando sobre el tema de la gracia de Dios. La semana pasada estábamos hablando de un aspecto más abstracto de la gracia de Dios, qué es lo que pasa en el interior con la relación con Dios, con usted, y cómo se puede lograr usted apoderar de ese sacrificio de Jesucristo. Pero la gracia de Dios no se limita a que Cristo muera por nuestros pecados. Se nos ha dicho que somos salvos por gracia y lo dejan ahí. Muchos de nosotros, los que hemos estado en el Evangelio lo suficiente, nos dicen, somos salvos por gracia, pero nunca te han enseñado de que te mantienes en el Señor por gracia. O sea, que no es que Dios te salvó y ahora te dejó a tu suerte para que tú ahora te mostré el camino, ahora tú mantente en el camino. Eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que somos salvos por gracia y nos mantenemos por esa misma gracia. Más que un conocimiento de qué es la gracia de Dios, mi intención es que sepamos los resultados de la gracia de Dios en nosotros. La gracia no solo liberta al hombre del pecado, la salvación no es todo lo que puede atribuírsele a la gracia de Dios. Porque por no entender esto es que muchos han optado por vivir vidas en pecado déjame ver cómo yo lo escribí exactamente. Como es que como estamos en la gracia, pues ahora vamos a poder vivir en pecado. ¿Cuántos han oído eso? No, es que eso es, están hendidos hasta el 8 y están haciendo poca vergüenza como locos. No, porque estamos en la gracia. Pero la Biblia nos advierte sobre eso. La Biblia nos advierte en Judas, capítulo 1, verso 4, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios único y soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Pablo tenía una lucha terrible con la gente que escuchaba su mensaje, porque la mayoría de la gente entonces optaba por el extremo. Pablo le estaba diciendo, ustedes son salvos por gracia, ya no son esclavos del pecado, ya ustedes no son esclavos a la ley. Entonces la gente decía, pues quiere decir que ahora puedo hacer lo que me dé la gana. Ahora yo puedo hacer lo que yo quiera hacer. La lucha de Pablo con estas personas era que no entendían el poder de la gracia para transformar las vidas y para libertarlas de su condenación de pecado. Cuando usted lee los escritos de Pablo, usted se va a dar cuenta de una verdad bien grande que Pablo siempre estuvo peleando. En el capítulo 5, apúntelo por ahí, capítulo 5 de Romanos, Pablo está enseñando la supremacía de la gracia sobre la ley. ¿Qué era la ley? La ley era lo que se le había dado a Moisés. A Moisés se le dio un montón de reglas, un montón de reglamentos, y por esos reglamentos es que ellos vivían. Pero el apóstol Pablo nos está enseñando de que la gracia va por encima de la ley. Es mayor que la ley. Y que como por Adán llegó el pecado, por Cristo llegó la redención, así que ya no estamos en pecado. Escúcheme, ya no estamos en pecado. Usted y yo no estamos en pecado. En el punto de vista como Dios me mira, Dios no me mira como un pecador, aunque yo sé que soy un pecador. Sígame. O sea, Dios me mira a mí y Dios me mira limpio, santo, bueno. La cuestión es que yo no puedo yo no puedo perder la perspectiva de que yo sigo siendo pecador, porque tenemos este tesoro. Esto que Dios nos ha dado es tan grande, está en vasos de barro, para que la excelencia del poder no sea nuestra, sino que sea de Dios. En ese capítulo 5, el apóstol Pablo sigue hablándole de la ley. La ley es mayor que la gracia es mayor que la ley, porque en el momento en que Cristo muere y cumple la ley, ya usted no tiene que cumplir la ley de Moisés. Pablo está explicando la justificación por la persona de Jesucristo. Esto es técnico y usted tiene que ponerme cuidado si no se pierde. Pero habían quienes pensaban que si ya somos justificados, o sea, si ya Cristo murió por mis pecados, pues quiere decir que yo puedo seguir haciendo lo que yo quiera hacer. A lo que Pablo dice en el capítulo 6, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Cuál es la contestación de Pablo? En ninguna manera. O
O sea, vamos a seguir pecando porque ya no estamos en la ley. De ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea el pecado para muerte o sea la obediencia para justicia. La analogía que yo le voy a traer ahora ya la he traído otras veces. Escúchame bien, póngame cuidado. La he traído otras veces, pero esta es la introducción a lo que le quiero traer el día de hoy. Esa montaña, ¿se ve bien ahí la montaña? Es una montaña pedregosa. Esa montaña es el pecado. Se lo he dicho otras veces, los que ya lo han visto, aguántese ahí. Y Dios miró la montaña del pecado. Y de esa montaña del pecado, Dios quiere sacar una escultura. Hay tanta piedra ahí. Dios quiere sacar una escultura, una cosa linda. Y Dios lo que hace es que de la montaña del pecado saca una roca, saca una piedra. Porque esa fue la que Dios vio y dijo, de esa piedra yo voy a hacer una escultura. Y lo que hace Dios es que entonces hace la escultura y va cincelando al hombre hasta formarlo a la imagen de Jesucristo. Eso es gracia. Porque la piedra, aunque estaba en la montaña, una vez es extraída de la montaña, ya no es parte de la montaña. Ya no, eso era para usted estar gozoso, porque quiere decir que usted fue extraído de la montaña, ya usted no va a perecer en sus pecados, porque aunque todavía yo me miro, la roca, esta roca, yo la miro y se parece mucho a la montaña, ¿o no? Se parece a lo que está acá arriba, pero lo importante no es que se parezca, es que ya no es. Una vez nosotros estamos en Cristo, hemos sido extraídos del pecado y hemos traído hasta acá. Y todas las imperfecciones que usted y yo tenemos van a ser cinceladas por la mano del Maestro. Entonces la Biblia dice que vamos a ser conformados a la imagen del Hijo de Dios. Mira cómo dice Pablo. En Romanos capítulo 6, sigue leyendo. Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Dice que usted se hizo siervo de Dios. ¿Verdad que no? No. Dice que hemos sido. ¿Dónde estoy? Que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. La Biblia nunca dice que usted se hace siervo de Dios. Es Dios quien lo hace siervo de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación, la santidad. Es el fruto de la gracia. La santidad es el fruto de la gracia de Dios. Por gracia sois salvos. Y esa gracia que los hizo a cada uno de nosotros siervos de Dios, entonces obra en nosotros la santificación. Y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Jesucristo. ¿Estamos? Porque ya ahí se acabó la introducción. Ok. Cuando estamos hablando de pecado, usted sabe que usted no debe pecar, ¿verdad que sí? Usted sabe que no debe pecar. Porque cómo vamos, la linda, porque ya Cristo murió por los pecados, vamos a mantenernos en el pecado. Entonces, si nos mantenemos en el pecado, quiere decir que no hemos creído que Cristo murió por esos pecados. Porque si yo me mantengo en algo que fue quitado, ¿cómo es posible que yo siga viviendo en algo que ya no existe, de acuerdo a lo que la Biblia dice? Pero seguimos más adelante. Si seguimos buscando el himno Amazing Grace, hay una parte bien bonita y es la segunda parte que dice, I once was lost, but now I'm found. O sea, estuve perdido, pero fui encontrado. I was blind, but now I see. Estuve ciego, pero ahora veo. El trabajo de la gracia comienza con la conversión. Escúcheme, el trabajo de la gracia de Dios comienza con la conversión. Dios envía su gracia hacia usted. Dios lo convence de pecado. Y ahí es donde empieza. Hay gente que creen que ahí es donde termina el trabajo de la gracia de Dios. Pero ahí es donde empieza el trabajo de la gracia de Dios. El compositor del himno dice, yo estuve perdido, pero ahora he sido encontrado. ¿Cuántos de ustedes han tenido que ser rescatados de algún accidente, que usted tuvo un accidente y no podía salir y vino alguien? ¿Cómo usted se siente en cuanto a la persona que lo sacó de ahí? ¿Verdad que sí? Yo he oído a las personas que han dicho esta expresión, le debo la vida. Cuando personas, especialmente que ha sido algo bien, una gente que estuvo en un terremoto, que estuvo escondido allí y todo el mundo pensaba que ya habían muerto todos,
Y ¿cómo es que se llama eso? Rescatista. Ese rescatista siguió escarbando y siguió buscando hasta que la encontró. Es exactamente lo que hace Dios. Lo que esas personas dicen: a esta persona yo le debo la vida. De la misma manera funciona con Dios. Yo estuve perdido y el rescatista vino y buscó. A ese rescatista le debo la vida. Y como yo no puedo pagarle por el sacrificio que él hizo, entonces como no le puedo pagar la vida, entonces le ofrendo mi vida. Él dice: I was blind, but now I see. ¿Sabía usted que el caso de John Newton, el que escribió el himno, le dije la semana pasada que era un traficante de esclavos? Era un hombre que se dedicaba, él iba a África, agarraba a los esclavos, los montaba en un barco y se los llevaba hasta las Américas. Dice él en su historia de que un día, yendo creo que a Jamaica, hubo una tormenta en alta mar y él oró a Dios y le pidió misericordia a Dios. Y de una manera milagrosa Dios lo salvó en aquella tormenta. Y ahí fue el día que él se convirtió. Tan así que él apuntó la fecha de ese día y él celebraba ese día como si hubiese sido su cumpleaños. El día en que Cristo me salvó. Ese era el día. Pero él se sentaba en la iglesia, él cantaba coritos, cantaba himnos, él leía la Biblia, él oía la predicación, pero seguía haciendo exactamente lo mismo que estaba haciendo antes de convertirse. Él seguía traficando con esclavos. Mientras él llevaba a esa gente, dicen que una tercera parte de los esclavos morían en el viaje. O sea, agarran este poco de gente y los ponen que parecen dominos dentro de un vagón. Los que saben de negocio saben que entre mayor se pueda hacer el transporte, mejor es la ganancia. ¿Para qué va a dar 2 viajes cuando puede dar uno? Entonces ellos ponían a los pobres esclavos ahí que parecían dominos dentro de ese barco. Se lo llevan allá al punto de que una tercera parte de todos los esclavos morían. Y él, mientras estaba muriendo gente en su barco, mientras los que no morían, muchos de ellos quedaban enfermos, él se sentaba en la banca, él cantaba coritos, él leía la palabra, él escuchaba al predicador. A mí no me sorprende de que él diga en el himno: estuve ciego, pero ahora veo. Porque en una ocasión él se dio cuenta de lo devastador que era para alguien que carga la imagen de Dios la esclavitud. Y de eso se trata la gracia de Dios. Eso para mí explica esa frase en la primera estrofa del himno que dice: estuve ciego, pero ahora veo. Y es que la gracia de Dios no se limita a buscarnos y salvarnos, sino que sana nuestra ceguera, nos expone a la luz de la verdad del Evangelio y nos hace reconocer nuestros errores, porque la gracia de Dios es el mejor amigo del que se equivoca. La gracia de Dios es el mejor amigo del que se equivoca. ¿Cuántos aquí se han equivocado? Los demás no han equivocado, díganme cuál es el secreto. Yo me equivoco a cada rato. Bueno, en realidad me he equivocado 3 veces. Pero eso fue desde que empezó el culto hasta ahora. Es posible que muchos de nosotros hemos sido ciegos. Todos nacimos bien, todos hemos estado ciegos. O sea, no hemos estado ciegos físicamente, pero espiritualmente sí hemos estado ciegos. Ciegos en una religión, hemos estado ciegos en actuaciones que hemos tenido, hemos estado ciegos en la forma de pensar. Muchos hombres que cogen a la mujer y se creen que son punching bags y la cogen a puño y le dan 4 bofetadas y no le dan su lugar. Están ciegos. Y si la gracia de Dios es solamente para salvarnos, entonces esa persona nunca podrá levantarse de ese sueño. Mira el caso de Pablo. Pablo iba caminando a Damasco cuando la gracia lo encontró y lo confrontó con una verdad. Esa verdad le abrió los ojos y le hizo entender que estaba equivocado. Estuvo ciego, pero ahora puede ver. Eso que experimentó Pablo, yo no sé si usted sabe la historia, en el capítulo 9 lo puede leer, del libro de Hechos. Pablo va camino a Damasco. ¿A qué iba camino a Damasco? A matar cristianos. A eso es lo que él iba a hacer. Muchos de nosotros nos encontramos con la gracia de Dios exactamente. Es más, muchos de nosotros la gracia de Dios nos ha estado esperando ahí, esperando que nosotros acabáramos de pecar para tropezarse con nosotros. Porque la gracia de Dios es así. Pablo va camino a Damasco y quiere matar cristianos.
Él es el macharrán, él es el que mata a los cristianos, él es el que, tú sabes, él fue y buscó licencia, él buscó permiso, se va para Damasco y de momento viene esta luz, ¡pa!, y lo tira al suelo. Y le hace una pregunta: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo no estaba persiguiendo a Cristo. Pablo estaba persiguiendo a la iglesia. Entonces, cuando llegó el momento en que él recibió esa palabra, entonces llegó algo que se llama convicción. Y el que tiene convicción puede decir: estuve ciego, pero ahora veo. El que no viva una vida de convicción no ha conocido la gracia de Dios. Escúchame, el que no viva convicto, el que no viva preso de la verdad de Dios, el que no viva convencido de la verdad de Dios, es porque no ha recibido la gracia de Dios. Convicción de nuestros grasos errores, convicción de nuestra religión muerta, convicción de nuestras obras de justicia propia, de nuestros pecados y sobre todo de la verdad. Cuando Pablo iba camino a Damasco, se encontró con Cristo, y cuando se encontró con Cristo, Cristo desmanteló todo lo que tenía que ver con su forma de pensar. Le dijo: yo soy a quien tú persigues. Eso quiere decir que Pablo estaba equivocado en cuanto a Cristo. Pablo estaba equivocado, y si estaba equivocado en cuanto a Cristo, estaba equivocado en cuanto a sus seguidores. Yo me imagino que tiene que haber pensado en Esteban cuando lo estaban apedreando por causa de Cristo, y Pablo estaba equivocado en cuanto a la muerte de Esteban. Porque dice la Biblia que tiraron las ropas de los acusadores ante los pies de un joven llamado Saulo, y él consentía la muerte de Esteban. Ahora piensa en esto, porque muchos de nosotros nunca hemos matado a nadie, pero cuando tú llegas a una realización de que por culpa tuya murieron quizás cientos o quizás miles fueron a la cárcel, eso tiene que crear algún tipo de conflicto en tu vida. Eso tiene que crear algún tipo de problema en tu vida. Jesús le dice: ¿por qué me persigues? Allí fue donde el andamiaje teológico, religioso y moral de Saulo se desplomó y se convirtió en un gran equivocado. Se dio cuenta de que, creyéndose amigo de Dios, era enemigo de Dios. Que todos sus actos de justicia en realidad eran actos de crueldad hacia los hijos de Dios. Que la religión que él había profesado y por la cual estaba dispuesto a dar la vida era un error. Eso es convicción. Y alguien que está convicto es alguien que está preso, que no tiene libertad. Así debemos ser de la verdad del Evangelio. Así debemos vivir en cuanto a la verdad de nuestros pecados, y así debemos vivir en cuanto a la verdad de nuestros actos morales. Tenemos que vivir convencidos, convictos. Tenemos que estar presos de la verdad del Evangelio. Y eso solamente lo crea la gracia de Dios. Porque en el momento que tú, sabiendo que tú eres un pecador, Dios te da su gracia, te da su amor, te da la salvación. De ahí en adelante tú tienes que estar convencido de que todo lo que tú hagas debe ser el motivo para darle gloria a Dios. ¿Sabe por qué la gente no cambia cuando se convierte, entre comillas? Porque hay mucha gente que se convierte. Hay mucha gente que viene a la iglesia, pasa al frente, hace la oración. ¿Por qué no cambian? ¿Por qué después de 15 años siguen con las mismas malas mañas? ¿Por qué siguen viviendo en los mismos pecados? Porque no hay convicción. Porque no están convencidos. Porque no han tenido un encuentro real con la gracia de Dios. ¿Sabe por qué la gente se desvía creyendo cada clase de mentiras? Y usted lo ve que está en la iglesia hoy. Y hoy están felices de la vida. Y ellos son evangélicos de rabo a cabo. Y ellos son cristianos. Chacho, fíjate, 100%. Entonces, tan pronto como vienen los testigos de Jehová, le tocan a la puerta, entonces ya no son cristianos evangélicos, ahora son testigos de Jehová. ¿Sabe por qué? Porque no hay convicción. Porque no están convencidos, porque no están convictos, porque no están presos de la verdad de Dios. ¿Sabe por qué hay tantos cristianos, entre comillas, confiados en sus buenas obras, dizque para guardar su salvación? No, yo sé que hay un fusible ahí que tiene que haberse fundido. Porque no hay convicción. No hay convicción.
No hay convicción. Y lo que hace la gente es que cuando no entienden la gracia de Dios, tratan de buscar el favor de Dios a punta de obras. Yo tengo que hacer, yo tengo que venir a la iglesia, yo tengo que orar, yo tengo que ayunar. Pero la Biblia no enseña eso. La gente que vive la vida guardando su salvación es porque vive convicto, no vive convicto de la gracia de Dios. Escúchame, te lo voy a explicar ahora. La gente que vive la vida guardando su salvación, la guardan. O sea, es para guardarla. La salvación la guardan, o sea, la guardan. ¿Dónde la guardan? Y trata de hacer con métodos humanos lo que solo se puede hacer a través de la convicción del Espíritu Santo en nuestras vidas, lo cual es un acto de gracia. Sígame con esto. ¿Debemos guardar la salvación? Esa es la pregunta. Yo me voy a explicar. Pues yo no quiero que ustedes vayan aquí diciendo, el pastor dijo que la salvación es lo de menos. No, espérate. Voy a buscar un verso aquí. Mira ese verso. Dice, Hebreos capítulo 2, verso 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y usted dirá, pastor, pero eso no es exactamente lo que usted dice que no. Escúcheme, lo que yo le estoy diciendo a usted es que el que vive la vida con obras y con métodos, tratando de guardar su salvación, es porque no la tiene. Porque tú solamente quieres hacer por obras lo que no has recibido por gracia. Si nosotros lo leemos de esta manera, entonces nos va a dar un entendimiento mejor. Dice, con más razón seremos castigados nosotros si no reconocemos el gran valor de la salvación que se nos ofrece. Cuando vemos el libro de Hebreos, en el primer capítulo, empieza el libro diciendo, en otros tiempos Dios habló a través de los profetas de diferentes métodos, pero en este tiempo está hablando a través de Jesucristo y empieza a explicar lo que es la salvación a través de Jesucristo. Muchos se han sumido en obras y han tratado de guardar su salvación basándose en ese verso. Hay que guardar la salvación. Pero cuando usted lee el contexto completo, lo que está diciendo es cómo nosotros no vamos a ser castigados, hablando en general. ¿Cómo no va a ser el hombre castigado si descuida la oferta de salvación que se le está dando? Si tú el día de hoy estás en este lugar y tú no has aceptado esa oferta de salvación, no escaparás del castigo. Eso es lo que quiere decir. Porque cuando vemos el capítulo 1, está hablándonos de Cristo y está hablándonos que es mayor de los ángeles y todas esas cosas. En el capítulo 2 nos está diciendo los que en el Antiguo Testamento, todos los que padecieron, los que transgredieron la ley, fueron castigados. Los que están en la dispensación de la gracia, si no atienden, si no le dan valor a esta gran salvación, si no reconocen el valor de esta gran salvación, tampoco pasarán sin tener castigo. ¿Estoy claro en esto? El contexto no es para los cristianos guardar su salvación. Porque la salvación es de Jehová, dice la Biblia. Ahora, si nosotros aún como cristianos, y en esto yo sí creo, yo creo que nosotros como cristianos, si descuidamos, si no reconocemos el gran valor de la salvación, entonces nuestra fe ya no está puesta en Cristo. La Biblia dice, de la gracia habéis caído los que por las obras de la ley os queréis justificar. Nadie puede ser justificado por lo que hace. Quiere decir que el guardar la salvación en ese momento, cuando se está hablando, es no reconocer el valor que tiene la salvación. Y eso es un acto de fe. Y la única manera que usted puede perder su salvación es si usted pierde su fe. No por pecado, porque cualquiera peca. Pero cuando nosotros estamos viendo la Biblia, hay que reconocer el sacrificio de Cristo. Tan es así que cuando se está hablando de la Santa Cena, o de la Cena del Señor, el apóstol Pablo está diciendo, hay muchos que se han muerto porque no han discernido el cuerpo y la sangre de Cristo. Esto se trata de fe en el sacrificio de Jesucristo. Y si yo pongo toda mi fe en el sacrificio de Jesucristo, la gracia de Dios es suficiente para mantenerme hasta el final. ¿Por qué esta salvación es tan grande? Déjame ver cuál es el verso que tengo. ¿Por qué esta salvación es tan grande? Porque viene primeramente por su procedencia, porque viene de Dios. Segundo, por su alcance, que es una salvación a todo el mundo. Tercero, por su resultado. Todos los que creen serán salvos. Su duración.
es una salvación eterna. Y su costo, porque el costo fue enorme, porque fue la vida del Hijo de Dios. ¿Estamos claros ahí? La gracia de Dios no se limita a salvarnos, sino que la gracia de Dios es la que nos mantiene salvos. En el momento en que usted deja de creer que Jesucristo es la propiciación para sus pecados, en ese momento, ya no, ¿qué se puede hacer por usted? Mira cómo dice la Biblia. Filipenses, capítulo 2. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué quiere decir eso? Tienes que hacer, tienes que obrar, tú tienes que venir y orar mucho, tienes que ayunar mucho, tienes que venir a la iglesia mucho para que mantengas la salvación. Eso no es lo que dice, por el contrario, lo que sigue diciendo el verso es porque es Dios quien en vosotros produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, las obras que nosotros hacemos son producidas por Dios, son obras hechas en base a la gracia de Dios. Y yo tengo que enseñarle esto a ustedes, mis hermanos, primero porque ustedes no vienen al estudio bíblico, esto lo podíamos discutir en el estudio bíblico, pero segundo, porque de esto depende la salvación. La gente pasa al frente creyendo que son salvos y van a llevarse una sorpresa grande cuando lleguen al cielo o cuando estén delante de Dios y se den cuenta que nunca habían reconocido a Jesucristo. Si lo leemos de otra manera, mire cómo dice. No solo cuando obedezcanme ahora más que no estoy con usted, hagan efectiva su propia salvación con profunda reverencia. De eso es lo que está hablando la Biblia. Y el verso 13 dice, pues Dios según su bondadosa determinación es quien hace nacer en vosotros los buenos deseos y quien los ayuda a llevarlos a cabo. De acuerdo a esa palabra entonces, las buenas obras que usted y yo hacemos no son producto de nuestra bondad, sino que es Dios quien las provoca y es Dios quien nos ayuda a que lo que Él provocó en nosotros, entonces se lleve a cabo. ¿Tiene sentido lo que le estoy diciendo? Aquí, así que no se trata de estar obrando para guardar o cuidar la salvación. La salvación nos fue asegurada por Cristo en la cruz del Calvario. Se trata de vivir convicto, se trata de vivir en convicción, se trata de vivir convencido de la verdad del Evangelio. Y esa verdad del Evangelio que está en nosotros nos va a impulsar a hacer las obras que sean necesarias. Entonces, usted quizás está pensando ahora mismo, quiere decir que no hay que hacer obras. Sí hay que hacer obras. Escuchen esto. La gracia nos hace libres de la ley porque ya hemos sido justificados. Los que son esclavos a la ley y a los reglamentos obran para conseguir algo. Si usted está obrando y usted le da a Dios y usted da una ofrenda para que Dios le dé y usted viene a la iglesia para que Dios esté de buena con usted y si usted ayuna para que Dios le dé un carro nuevo y si usted está continuamente dándole a Dios para que Dios le dé algo, quiere decir que no lo ha recibido todavía. Los que son salvos por gracia hacen las cosas porque son salvos. Los que son esclavos a una religión ayunan para que Dios les bendiga. Los que somos salvos por fe confiamos que hemos sido bendecidos con toda bendición. Los que son salvos por las obras siempre estarán cansados. Los que somos salvos por la gracia vivimos en completa paz, confiando en aquel que dijo, venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo los voy a hacer descansar. Los que son esclavos de las reglas y los ritos juzgan al hermano por no ser tan bueno, tan aplicado, tan disciplinado y tan recto como ellos. Pero los que somos salvos por gracia tenemos una oración constante delante de Dios y es, sé propicio a mí que soy pecador. Esa es la diferencia entre usted vivir por un montón de reglamentos y usted vivir por gracia. La gracia de Dios no se limita a lo que nosotros podemos a ser salvos, sino que es la gracia la que te impulsa a hacer las cosas para Dios. Le voy a dejar dos ejemplos. Mira lo que la Biblia dice. Está en Mateo capítulo 19, versos 16 en adelante. Muchos de nosotros lo sabemos. Es la historia del joven rico. Este hombre llega hasta donde Jesús y le dice, maestro, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Déjame ver en qué verso estoy para seguir y no.
¿Dónde estoy? En el 16. Entonces vino uno y dijo, maestro bueno, qué bien haré para tener la vida eterna. Mira la mentalidad del joven rico. Qué bien tengo que hacer, qué buena obra tengo que hacer para llegar al cielo, para tener la vida eterna. Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno bueno, sino más Dios, que eso no viene al caso en lo que estamos ahora enseñando. Dice, guarda los mandamientos. Les dijo, ¿cuáles mandamientos? Mira qué muchacho este lo que quería conseguir un shortcut. ¿Cuáles? Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven dijo, todo los he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Usted está viendo la mentalidad de este joven. Este joven estaba buscando una manera de él ganarse las cosas. Él dice, ya yo he hecho todo esto. ¿Qué más tengo que hacer? ¿Qué más me toca hacer para poder ganar la salvación? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Aquí estamos viendo la mentalidad del hombre que quiere llegar a Dios y alcanzar las cosas por sus propias obras. Le dice, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Fue confiado en sus obras, quería acercarse de una manera religiosa, llegar por sus medios y lograr por su propio esfuerzo. Escúchame bien, mi hermano. ¿Quieres algo de Dios? Tienes que confiar en su gracia. Que yo quiero que Dios me dé. Confía en su gracia, la gracia de Dios es suficiente. No necesitas nada más, la gracia de Dios es suficiente. Hay personas que están metidas en hábitos, están metidas y quieren hacerlo a fuerza de obras. No, escúchame, la gracia de Dios es suficiente, la confianza en lo que Dios ha hecho por mí es suficiente. Mira la diferencia a este otro caso. Está en Lucas capítulo 19, 9 en adelante. Perdóname, Lucas capítulo 19 del 1 en adelante. Vamos a leer del próximo verso en adelante para economizar tiempo. ¿En cuál estoy? En el 6. Entonces descendió a prisa. Este muchacho era un muchacho chiquito. Él se monta en un árbol porque quería ver a Cristo. Y dice la Biblia que Cristo estaba caminando en Jericó. Y cuando lo vio le dijo, Zaqueo, baja de ese palo, mijo, que necesito ir a tu casa. Hoy es necesario ir a tu casa. Mire la diferencia a la otra. En la otra, el joven fue donde Cristo. En esta, Cristo va donde el hombre. Porque eso es la gracia de Dios. La gracia de Dios no es el que busque a Dios, es el que Dios busca. No. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que primero fue una acción de Dios. La gracia de Dios opera con Dios actuando primero y nosotros actuando después. No es de otra manera. Nadie puede acercarse a Dios por métodos religiosos. De la única manera que usted puede ser salvo es porque Dios le diga, muchacho, baja de tus obras, muchacho, baja de tu esfuerzo y yo necesito entrar a tu casa. Es de la única manera que usted puede ser salvo, es dejando que Dios tome la iniciativa en nuestras vidas. Cuando Jesús llegó al lugar, estoy en el verso 5, verso 7. Jesús va a la casa de Zaqueo, llega a esta casa de Zaqueo, estando en casa de Zaqueo, los fariseos lo ven y le dicen, mira murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Usted puede ver el verso bien aquí, déjame ver. Entonces Zaqueo, y yo quiero que usted haga un contraste con el rico que acabamos de leer. Zaqueo dijo, puesto en pie dijo, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si alguno he defraudado, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Usted ve la diferencia? Este hombre por gracia quiso dar lo que aquel con las obras no estaba dispuesto a hacer. Porque todo se trata de la gracia de Dios. Es la gracia de Dios la que provoca en nosotros las buenas obras. Si tú te mantienes obrando para que Dios te dé algo, no vas a recibir nada de Dios. Absolutamente nada de Dios. Todo se obtiene por gracia. Aquí vemos el efecto de la gracia. Mientras que el hombre rico estaba dispuesto a cumplir todas las leyes, todos los requisitos,
Él estaba dispuesto a hacer todo lo que la ley decía, pero no estaba dispuesto a negarse a sí mismo. A negar lo que a él le gustaba, lo que él quería. Este hombre lo primero que hace cuando llega la gracia de Dios a la vida de una persona es que cambia su forma de pensar. Fue convicto en ese momento y dijo, Señor, yo quiero desprenderme de lo más que quiero por amor a ti. Y algo curioso, cuando él dice que a los que he defraudado le voy a dar 4 veces lo que les fallé. Había una ley en Israel, dentro de las leyes, que decía que si usted defraudaba a su hermano, usted tenía que pagar 4 veces la cantidad que le defraudó. Quiere decir entonces que este hombre se hizo hacedor de la ley por fe y no por obras. Porque eso es lo que ocasiona la gracia de Dios en nosotros. La gracia de Dios te va a hacer desprenderte. Te va a hacer ceder aún tu derecho. En otras ocasiones tú jamás harías lo que tú estás dispuesto a hacer ahora. Pero es la gracia de Dios en nosotros, porque vivimos convencidos. Yo estaba ciego, pero ahora puedo ver. La canción dice, Amazing Grace, how sweet the sound, that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Ahora puedo ver. Puedo caminar sin temor a perderme, porque el que comenzó la buena obra en nosotros, hermano, la perfeccionará. Eso es lo que la Biblia dice. Yo puedo ahora caminar sin miedo a perderme, porque yo estoy en las manos de Dios y de su mano nadie me arrebatará. Porque el que empezó la buena obra en mí, la perfeccionará. Si el día de hoy tú no has tenido ese encuentro con Cristo, la garantía que Cristo te da es que entrarás en su mano y de su mano nunca nadie te podrá arrebatar. Ahora yo puedo ver que mis obras son producto directo de la gracia de Dios y que ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo que vivo en este carapacho de carne, que está lleno de debilidades, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que murió por mí, porque el que empezó la buena obra en mí, la terminará. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y muchos dirán, eso es tremendo peso sobre nosotros, decir que Cristo vive en mí y que ya no vivo yo. Pero el verso no sé, si usted lo deja nada más en que yo vivo ahora y Cristo vive en mí, pero dice ahora lo que yo vivo en la carne, en esas debilidades, en esa sacada de techo que te da, en esas debilidades que tienes en tu carne, las debilidades que tienes en tu carácter, las debilidades que tienes en todos los aspectos de tu vida, tienes que vivirlo en la esperanza de que el que empezó la buena obra la terminará. Ahora puedo ver que todas mis obras son el resultado natural e inmediato de la gracia de Dios en mi vida, la cual me ha concedido creer, y no soy yo quien obra, sino que es la fe que obra por amor. No eres tú que obras. Una vez tú has entrado en la gracia de Dios, entonces tus obras son producidas por tu fe. Por eso una persona que viva en pecado y que tenga un estilo de vida de pecado no está reflejando la obra de su fe. Porque el que tiene fe en Cristo, si me amas, guarda mis mandamientos. Antes era ciego, pero ahora puedo ver mis errores, puedo ver mis desatinos. Vivo en la luz porque ya yo no soy hijo de las tinieblas. Ahora puedo ver que soy libre, que ya no soy esclavo del pecado. El pecado no se enseñorea de mí porque estoy en la gracia, camino en la gracia y me muevo en la gracia. Yo no sé cuán glorioso tú encuentras esta verdad. Para mí, esta fue la verdad que cambió mi vida. Vivir por reglamentos, eso lo hace cualquiera. Vivir confiado en una palabra que dice que tú eres mi hijo, aunque yo esté a veces comportándome como si no fuera hijo, eso se necesita fe. El que me diga a mí que aquí no ha cometido un pecado, hermano, ya cometió un pecado de embuste. Pero mi salvación está garantizada en Cristo. Él murió por mis pecados. Todos mis pecados fueron clavados en la cruz del Calvario. Nunca jamás. Tan grande es el amor de Dios. Tan grande es la misericordia de Dios. Tan grande es su gracia. Que dice que tomó todos nuestros pecados. Y los echó, como dice la canción. Hay una canción de Michael Vidal. Michael Vidal, que se llama él, ¿verdad? Que dice, más allá de la frontera que cualquiera puede hallar.
en el fondo más oscuro del mar, donde nadie ha llegado, Jesús ha enterrado mi maldad. No. Caminar en el camino de Cristo es fácil. ¿Por qué? Porque tenemos la gracia de Dios. Es difícil para el que quiere vivir por obras. Al que cree que nunca va a pecar, que nunca va a cometer un pecado y vive angustiado. Ay, si peco, pierdo la salvación, como si Dios tuviera un borrador para estar borrando y escribiendo nombres dentro del libro de la vida. No, la Biblia dice que nada nos apartará del amor de Cristo. Cuando lleguen los momentos difíciles de nuestra vida, podemos estar confiados de que la gracia de Dios es la que nos va a sostener. Cuando lleguen las debilidades y usted haga cosas que usted no debe hacer, usted entonces puede mirar a Cristo y esa falta ya está cubierta por la gracia de Dios. Yo no sé si usted a esto, no sé si usted esto le trabaja en la cabeza. De que mi caminar en el Evangelio, mi caminar, cuando yo soy cristiano, yo camino por gracia, en la gracia, y ha sido todo un regalo. Cada obra que yo hago, el venir aquí ante ustedes, el preparar este mensaje, el orar, el ayunar, el buscar a Dios, todas esas cosas han sido producidas en mí por Dios. Yo no puedo tomar mérito de lo que yo hago por ustedes. El hecho de que yo venga y traiga un estudio bíblico, que venga y predique, y usted reciba algo de parte de Dios, el predicador nunca podrá darse el mérito, porque todo es obra de Dios. Ojalá y que el día de hoy, todos los que estemos aquí, hayan entendido ese concepto. El concepto de que Dios me salva por gracia y Dios me mantiene por gracia. Y si yo vivo una vida desordenada y en pecado, es porque todavía no he conocido la gracia de Dios. Porque todavía no he sido convencido por la gracia de Dios. Esa gracia que me convence y me hace entender de que aún ese respiro que acabo de dar ha sido un regalo. La semana pasada estábamos hablando de lo que hace la gracia en cuanto a usted con Dios. Esta semana estamos hablando de lo que hace la gracia en cuanto a la convicción suya. La gracia te abre los ojos. Antes eras ciego, antes hacías cosas que no entendías, antes cometías pecados, no sabías por qué lo hacías, pero la gracia te abre los ojos para que tú puedas ver, para que te des cuenta de tus errores. El que nunca se da cuenta de sus errores no ha entendido la gracia de Dios. No la ha comprendido o nunca esa gracia ha llegado hasta él. El camino en el Señor no es difícil. La Biblia dice, ligera es mi carga. Es ligera. Mi yugo es fácil. Eso es lo que dice la Biblia. Nosotros los hombres lo hemos hecho difícil con tantos reglamentos y con tanta cosa que se interpone entre la gracia de Dios y entre nosotros. Pastor, pero ¿y los pecados esos que la gente se pasa haciendo? Es que no han sido convencidos, hermano. Escúcheme, si una persona vive una vida de pecado es porque no ha sido convencido por la gracia de Dios. Porque los que son de Dios son guiados por el Espíritu. No se dejan llevar por la carne, no se dejan llevar por sus instintos. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros. Un Dios tan